alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria de la asignatura Formación Cívica y Ética reciban una cordial bienvenida a la estrategia Aprende en Casa. Recuerden la importancia de seguir cuidando de su salud para poder regresar pronto a las aulas. No olviden que el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta, quedarse en casa y mantener la sana distancia son acciones sencillas para lograrlo, pues la pandemia sigue activa. Soy el maestro Edgar Coyote y en compañía de Nadia Jiménez abordaremos el tema los instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos, mismos de los que haremos una revisión. Preparen sus materiales para tomar nota de lo solicitado y lo que les parezca relevante para poder recuperarlo en otro momento. De esa manera podrán aplicarlo en su día a día con su familia, sus compañeras y compañeros o sus docentes. Tengan a la mano su libro de texto, su cuaderno o, si lo prefieren, hojas o fichas. Y, por supuesto, un bolígrafo para tomar nota de los contenidos importantes. Las alumnas y alumnos que tienen discapacidad visual preparen sus hojas Ledger, su punzón y regleta. Para comenzar, es importante recordar lo que saben sobre los derechos humanos y su presencia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Tomen como guía las siguientes preguntas. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo los ejercen? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer cumplir los derechos? ¿Qué documentos posibilitan su cumplimiento? Tomen nota de sus respuestas cuando lo consideren oportuno. Pueden compartirlas con compañeras, compañeros, docentes o familiares. Elaboren un cuadro SQA como el que se muestra en pantalla. Este se forma por 3 columnas. En la primera, anoten lo que saben, S. En la segunda, anoten lo que quieren saber, Q. Y en la tercera, lo que aprenderán, A. Acerca de los documentos que garantizan los derechos humanos. Ahora que tienen su cuadro, pueden irlo llenando durante la sesión o más tarde. Los derechos humanos son resultado de un proceso histórico. Su ejercicio nos ayuda a construir una forma de vida y de relación entre personas, grupos y naciones. Este proceso se centra en el ejercicio de la libertad, el bienestar colectivo, el respeto, la igualdad y la justicia, aspectos que contribuyen al desarrollo integral y digno de todas las personas, así como a generar las condiciones para que participen de forma activa en las decisiones relacionadas con los asuntos públicos y en la construcción de la vida democrática. Los derechos humanos son valores y derechos que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, desde que nacen hasta que mueren. Implican un compromiso compartido entre sociedad y gobierno al asumir que todas las personas son valiosas, son capaces de razonar y tomar decisiones sobre su propia vida y por ello deben ser tratadas con respeto y gozar la posibilidad de realizarse plenamente y tener una vida digna. Los derechos humanos son un eje rector en las relaciones cotidianas y para la definición de los proyectos de vida individuales y colectivos. Así es, Nadia. Pero por otra parte, en la convivencia democrática se reconocen avances de los individuos y también la necesidad de enfrentar los retos presentes en la sociedad actual, como la intolerancia, la discriminación, la violencia y la relación de la comunidad con la naturaleza. Por ello, en nuestro país se han implementado diferentes instrumentos internacionales que consolidan los derechos humanos de la ciudadanía. Para reflexionar y comprender un poco más del tema, los invitamos a ver y a escuchar el siguiente video. Soy Antonio López Ugalde, especialista en los temas de derechos humanos y justicia. Y vamos a hablar sobre el fundamento último, el sustento de los derechos humanos, que es el principio de dignidad humana. La lucha por los derechos humanos es una historia larga.
hay un primer momento que podemos identificar, cuando con la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración se termina la etapa de los estados absolutistas, aquella en la que los monarcas decían el Estado soy yo y no reconocían derecho alguno a sus súbditos. Con las ideas de la Ilustración se crea la Declaración de los Derechos del Ciudadano en 1789. Esta declaración por primera vez reconoce la igualdad de todos los ciudadanos y la soberanía del pueblo. Sin embargo, todavía no se da lugar, por ejemplo, a las mujeres en su calidad de ciudadanas, no se les reconoce este derecho. Posteriormente, en 1948, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, que está en la base de todo el sistema actual de derechos humanos, ya reconoce a cada ser humano en su calidad de ciudadano, en su calidad de sujeto de derechos plenos, incluyendo a las mujeres y a cualquier persona sin distinción. A partir de la emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, viene una cascada de documentos, entre ellos los pactos de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, que impregnan todo el orbe con esta doctrina de los derechos humanos. El pueblo de México también ha dado largas batallas por sus derechos. En 1857 se expidió la primera constitución liberal del país, que reconoce ya las garantías individuales y los derechos fundamentales. Pero no es sino hasta la Constitución de 1917, resultado de la Revolución Mexicana, que se incorporan al texto constitucional no solamente los derechos individuales, sino también los llamados derechos sociales del pueblo mexicano. A partir de ese momento, comienza una nueva lucha, que es por la garantía, por la efectividad de los derechos que están plasmados en la Constitución. En esta lucha es fundamental la garantía jurisdiccional, es decir, cómo hacer efectivos ante los tribunales estos derechos. La última etapa en la que estamos en México es en la defensa internacional de los derechos humanos, la internacionalización de los derechos, que significa que los ciudadanos mexicanos podemos acudir ante instancias internacionales para reclamar que se hagan efectivos los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por México. Como se percataron, el especialista nos da un panorama histórico de la evolución de los derechos humanos en nuestro país. Y también nos recuerda que los tratados internacionales son acuerdos a los que un grupo de países llega. Se plasma en un documento que firman sus representantes y está regulado por el derecho internacional. Estos tratados pueden denominarse declaraciones, convenciones, pactos, protocolos o convenios, de acuerdo con la función que cumplan, el nivel de obligatoriedad que generen entre los países firmantes o la intención con la que se crean. Lo que menciona, maestro, es muy interesante, ya que las declaraciones suelen ser firmadas por una gran cantidad de países y no generan una obligatoriedad jurídica, sino moral, porque surgen del compromiso de los representantes de los países que acuerdan, declaran o firman respecto a un tema. La obligación moral que asumen los países firmantes, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha llevado a que algunos países como México incluyan los derechos humanos en su Constitución, la cual sí impone una obligatoriedad jurídica. Así es. Un ejemplo de ello sucedió en el año 2011, cuando se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, colocando a los derechos humanos en el centro de toda actividad estatal, como se establece el artículo 1, donde se incorporó a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos al sistema jurídico mexicano, principio de convencionalidad, en el cual menciona lo siguiente. En los Estados Unidos mexicanos,
Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, maestro, la Constitución reconoce todos los derechos humanos, incluyendo los que están contenidos en los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, como lo ordena el artículo 1 constitucional. Por eso, los jueces, al dictar una resolución de un caso, no solo toman en consideración los derechos constitucionales, sino también los incluidos en esos tratados. Esto permite proteger, respaldar y establecer más ampliamente los derechos humanos. Con esta reforma constitucional se lograron avances en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se aplica el principio pro persona, que establece que se favorecerá en todo momento a las personas con la protección más amplia, de manera que se utilizará el instrumento jurídico nacional o internacional que dé mayor protección. Así es, puesto que al considerar los tratados internacionales se aplica lo que se denomina control de convencionalidad, que se llama así porque son convenciones o acuerdos entre los países que, al suscribirlos, asumen el compromiso de acatarlos. Algunos de ellos son Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Compromete a los estados parte a seguir una política encaminada a eliminar la distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, lengua u origen nacional o étnico. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Protege el derecho a la vida, a la libertad de expresión, conciencia y religión, a votar y ser votado, a la equidad procesal y a un debido proceso. Prohíbe la tortura, la esclavitud y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Compromete a los Estados miembros a respetar los derechos y las libertades contenidos en ella y a garantizar su ejercicio pleno. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protege el derecho a la salud, a la seguridad social, la educación, la participación en la cultura, la vida familiar, un nivel de vida digno y al trabajo. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Busca erradicar las actitudes y prácticas de exclusión y discriminación basadas en el sexo, que privilegian al hombre y perjudiquen a la mujer. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Compromete a los miembros a impedir todo acto que inflija intencionadamente dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, para obtener una información o confesión, o que busque castigar, intimidar o coaccionar a alguien. Maestro, algunos tratados son prácticamente mundiales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece y protege los derechos inalienables de todas las niñas y niños, mientras que otros son regionales, como la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual protege y asegura el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. Por eso, los tratados internacionales contribuyen a la consolidación de los derechos humanos como principios y criterios que deben guiar la actuación de las personas, ya sea en su calidad de ciudadanía o en el servicio público, porque entre más naciones se sumen, se amplía la posibilidad de que sean reconocidos, aprobados y validados como cánones universales, dando lugar a la formación de una ciudadanía global que pueda convivir de forma armónica, pacífica, solidaria, justa y libre.
tiene razón, porque el propósito de los tratados internacionales en materia de derechos humanos es protegerlos, sin importar la nacionalidad, tanto en su país como en los demás países que los han firmado y ratificado. Este acuerdo moral parte de la consideración de que la dignidad humana no reconoce fronteras, razas, lenguas o culturas, porque corresponden a todas las personas por igual. México ha suscrito diversos tratados internacionales en los que se protegen los derechos humanos, lo que significa que el Estado mexicano tiene el compromiso ante la comunidad internacional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en todos ellos. Asimismo, ha garantizado los derechos de niñas, niños, jóvenes y adolescentes mediante la ratificación de los siguientes puntos. Reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores. Reglas de Beijing. Aprobación 29 de noviembre de 1985. Constituyen una serie de orientaciones para los estados integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre cómo proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley. Resalta la necesidad de diseñar e implementar sistemas especiales para la administración de justicia que atiendan las necesidades particulares de niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Estas reglas buscan prevenir la discriminación, ponen énfasis en la reintegración social de las y los infractores, subrayan la importancia de contar con personal capacitado que guíe su tratamiento y enfatizan la necesidad de implementar programas y acciones de política gubernamental dirigidos a la prevención del delito en la infancia y adolescencia. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Directrices de Riad. Aprobación 14 de diciembre de 1990. Contienen recomendaciones a los estados para prevenir la incidencia de los delitos cometidos por niñas, niños y adolescentes, especificando medidas de prevención general y la responsabilidad que, en ese sentido, tienen las familias, las instituciones educativas, la comunidad y los medios de comunicación. Encumbra el principio de utilizar el tratamiento en centros de reclusión solo como medida de último recurso y otorgando máxima importancia a los derechos e intereses superior de la niñez y adolescencia. Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Adhesión 20 de junio de 1991. Tiene por objetivo garantizar la restitución inmediata de las niñas, niños y adolescentes trasladadas o retenidas de manera ilícita en cualquier país firmante y velar para que los derechos de custodia o visita vigentes en cada uno de ellos se respeten en todos los demás. El convenio obliga a los estados parte que reciben una solicitud de restitución de una persona menor de edad a adoptar medidas para su localización, prevenir que sufra mayores daños y evitar perjudicar las partes interesadas, garantizar su restitución voluntaria, iniciar o facilitar la apertura de un juicio o procedimiento jurisdiccional o administrativo, para que se decrete un régimen de visitas con la o el progenitor de quien fue separado y garantizar administrativamente su restitución sin peligro. Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero. Ratificación 20 de diciembre de 1991. Instrumento que tiene como objetivo facilitar a las personas residentes en un estado contratante que solicita la obtención de alimentos a que pretende tener derecho recibir de otras personas, sujetas a la jurisdicción de otro estado, parte a quien se le solicita. Obliga a las y los firmantes a establecer una o varias autoridades judiciales o administrativas con el carácter de autoridades remitentes e instituciones intermediarias,
las cuales se encargarán de enviar o recibir respectivamente las solicitudes de alimentos provenientes de otro país signatario. Previo el cumplimiento de los requisitos que señala el instrumento, las instituciones intermediarias podrán adoptar todas las medidas que, dentro de sus facultades, le permitan obtener el pago de alimentos por parte del Estado, al que se le solicita incluso iniciar o proseguir una acción jurisdiccional o ejecutar una resolución o sentencia que ordene su pago. Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Ratificación, 5 de octubre de 1994. Instrumento de aplicación obligatoria para los estados signatarios que tienen por objetivo asegurar la pronta restitución de niñas, niños y adolescentes que hayan sido trasladados ilegalmente a otro estado del continente americano, distinto al de su residencia habitual, y respetar su derecho a mantener contacto y convivir con ambos progenitores. Solicita a los estados parte que designen una autoridad central encargada de recibir y tramitar las peticiones de restitución y obliga a los signatarios a realizar todas las gestiones necesarias para la localización de las personas menores de edad. Nadia, ¿serías tan amable de indicarnos otros instrumentos internacionales que ha implementado México? Con gusto, maestro. Algunos otros son: Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Ratificación 30 de junio del 2000. Los estados, parte del convenio, están obligados a adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, con carácter de urgencia, las cuales están definidas en su texto: esclavitud y prácticas análogas, trabajo forzoso, prostitución, pornografía, trabajo agrícola, minero y en el hogar. Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo. Ratificación 25 de mayo del 2015. Compromete a los estados a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de las y los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo, así como prever todas las medidas necesarias, incluso el establecimiento de sanciones, para asegurar la aplicación efectiva de sus disposiciones. Ahora que conocen los tratados internacionales y cómo protegen nuestros derechos, les invito a que investiguen en diferentes fuentes confiables y a que realicen un cuadro comparativo en su cuaderno, donde resalten los principales objetivos de las diferentes directrices, declaraciones, pactos, protocolos o convenciones. Posteriormente, compartan su trabajo con su familia y dialoguen sobre la importancia de los tratados internacionales y su finalidad de preservar los valores democráticos para la convivencia del país y en las relaciones internacionales entre países. Como pudieron darse cuenta, en esta sesión se revisó que el sistema de protección de los derechos humanos se constituye gracias a la articulación que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realiza con los contenidos de los distintos tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, para promover el respeto de los derechos de las minorías y de los grupos más vulnerables. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más sobre el tema, así como consultar sitios web oficiales o consultar la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos en la sesión y recuerden que cuando salgan de casa deben tomar las medidas de seguridad. Nos vemos pronto en una nueva sesión de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página
conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.